tipo de duda o comentario en el transcurso de la presentación, pues les agradecería que alcen la manita y con mucho gusto lo vamos a atender. Me parece que para abordar justamente el tema de derechos humanos y de género, tenemos que abordarlo desde la dignidad de las personas. Muchas veces tenemos dudas acerca de qué es la dignidad cuando vamos en diferentes entornos de socialización, como la escuela, nuestro trabajo, en nuestro propio domicilio, con los amigos. Nos encontramos ante diferentes retos y es ahí donde decimos, ¿sabes qué? ¿Qué es la dignidad? ¿O por qué de repente salimos a la calle y sufrimos de algún tipo de inseguridad? Se nos violenta algún tipo de derecho, nuestro libre desarrollo de la personalidad. Y en este caso vamos a enfocar a una cuestión histórica que han venido menoscabando justamente los derechos, y en este caso los derechos humanos de las mujeres. Y a veces el concepto de género, feminismo, cuál es la diferencia justamente entre identidad, orientación, identidad de género, nuestra orientación sexual, y qué nos definen estos roles que jugamos justamente en la sociedad. De repente vamos a la escuela y hemos visto algunos casos en materia escolar donde hay vulneraciones graves a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en este caso, por ejemplo, a las niñas en específico. Nos encontramos ante un ambiente laboral y hemos encontrado que hay hostigamiento sexual, acoso sexual, y termina en el peor de los casos con algún tipo de feminicidio, y los crímenes más atroces, yéndonos a materia de derechos humanos, género y derecho penal, de repente lo podemos encontrar y es en nuestra vida diaria. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí presentes, aterrizamos en nuestra realidad, no solamente legal, sino en nuestro día a día, y nos encontramos ante diferentes retos, incluso discriminación. En nuestra propia casa existe la violencia familiar, y yo creo que vamos a abordar, es un gran tema, y muchas veces no está visibilizado. Yo creo que la primera aportación que podemos tener es visibilizar lo que hasta el momento ha sido invisible y la negación de ciertos derechos que hasta este momento pues van poco a poco, ¿no? A mí me gusta hacer la remembranza, yo creo que algunos que hayan visto la película de Jurassic Park y de Jumanji, por ejemplo, de repente pues se remonta a algunas épocas, pero hay una escena que me gusta mucho, y digo, para dar justamente inicio a la temática, donde pasan estampidas, y hasta el final, pues va un pequeño rinoceronte. Y yo creo que en materia jurídica, a veces la realidad va muy avanzada, y en materia legal, pues vamos paso a paso. Yo creo que el gran reto, y para empezar, es a todos los perfiles que se encuentran presentes, desde derecho, psicólogos, algún tipo de perito, las ciencias sociales, sociólogos, antropólogos, es un área multidisciplinaria. Muchas veces creemos que los abogados, por eso a veces nos consideran un poco cuadrados en ese tema, queremos creer que todo se encuentra dentro de las leyes, pero tenemos que hacer realmente un análisis crítico, y obviamente pues necesitamos de las demás carreras. Entonces esperemos que sea fructífero, que aprendamos mucho y sobre todo que sea dinámico. Si en algún momento pueden participar con las imágenes que voy a mostrar, pues estaría excelente, justamente pues para que sea una retroalimentación y no sea totalmente un monólogo. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Un segundito, pasamos a la siguiente diapositiva. Maestro, ya apagó su micrófono. Listo. Sí, muchas gracias. ¿Cuál le pasó? Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de esta temática? Es proporcionar conocimientos básicos sobre perspectiva de género
con especial atención a las materias de derechos humanos, acceso a la justicia y erradicación a la violencia, así como lograr la introducción de prácticas con óptica de género. Muchas veces hablamos justamente de qué es el género, qué son los derechos humanos, cuál es el acceso a la justicia y cómo lograr esto, y sobre todo en agentes que llevan día a día, por ejemplo, yo soy servidor público y habría que ver, pues, qué es lo que está haciendo. Entonces, yo les pediría que nos pongamos justamente las gafas, le dicen las gafas de género, para poder ver a través de otra mirada y entender, bueno, pues, qué es el género. Y aquí me gusta empezar con esta imagen, que dice, cuando sea grande, quiero tener muchos vestidos. Y por la otra parte dice, y yo mucha cultura. ¿A qué se refiere este tema cuando dices, sabes qué, cuando sea grande quiero tener muchos vestidos? Para hablar de perspectiva de género y para hablar justamente de género, es poder determinar que esta es una cuestión que viene de muchos años, que es histórica, que lo hemos visto plasmado en varias formas. ¿Desde cuándo empezó el derecho justamente al acceso de la justicia a las mujeres? ¿Cuándo fue la primera vez? Los primeros términos que encontramos justamente fue en la Ilustración, en la época de la luz, cuando se determinó qué es primero, el derecho o la persona como tal. Y en aquel momento pues se inició con justamente qué es la perspectiva de decir, ¿dónde encontramos la respuesta? ¿En lo legal? ¿O realmente tenemos que ver a través de la historia y es encontrar que la persona trasciende muchas cuestiones? Y que no solamente es cómo crecimos, cómo nos educamos, qué educación tuvimos desde nuestra casa, y de repente encontramos algún tipo de ejemplo que nos van identificando. ¿Por qué de repente la mujer, desde el momento que nacemos, es el color rosa y el hombre el color azul? Y así podemos encontrar sin fin de ejemplos que vamos a ir aterrizando poco a poco, pero aquí el tema es, ¿por qué de repente nos hacemos? ¿Es acaso que venimos proyectados justamente con ello, o es nuestra cultura, nuestra forma de entender la vida, nuestra educación la que nos define? Y ahí es cuando entramos en un concepto cultural y de entender las realidades. No es lo mismo la realidad de una persona que vive, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, a que si te vas al municipio de Zacapuaxtla, al municipio de Tecali de Herrera, y de repente encontramos algunos tipos de culturas o una población originaria, cómo entendemos nuestra realidad, y de repente encontramos que eso es lo que nos define y nos marca algún tipo de rol y algún estándar para poder actuar y ser así en sociedad. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos de reflexión, justamente cómo se ha caracterizado y por qué se impacta en nuestras vidas diarias, en nuestra vida cotidiana, y yo quisiera que tuvieran esta reflexión y que esta charla fuera realmente, pues, de dejar un granito de arena en cada uno de ustedes, para entender justamente, pues, visibilizar y ver qué es lo que pasa en cada espacio de nuestra vida. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, 50% de estudiantes de primaria y secundaria piensan que las mujeres no deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio y tienen la idea de que es responsabilidad de las mujeres evitar el embarazo. Imagínense qué es lo que, a través de ciertos estudios de Cedesol 2012, como el 50% de estudiantes, en este caso, en etapas que se inician como la primaria y la secundaria, piensan que las mujeres no deben tener justamente ese derecho a la diversidad, a la reproducción, y que es responsabilidad únicamente de las mujeres evitar el embarazo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en algunas escuelas? Y yo, como defensor de los derechos humanos, me he encontrado. Hubo una escuela donde, bueno, no voy a decir obviamente algún tipo de nombres, pero por la confidencialidad y por la protección justamente de datos a las víctimas o a los que vivieron este suceso, pero la chica estaba en la prepa, entró a una escuela religiosa, y dentro del reglamento se estableció que en caso de que hubiera algún tipo de embarazo,
en ese momento era sujeta a una expulsión, una medida de apremio y que no pudiera seguir con el estudio correspondiente. Es decir, hay ciertas medidas que nos encontramos en el núcleo escolar y en este caso una escuela de carácter religiosa pues le impuso. Dentro de su reglamento es, si alguna de las estudiantes que se encuentran cursando como tal y resulta que tiene un embarazo, pues en ese momento tendría la posibilidad de proceder a suspenderla y evitarle para que, bueno, pues esa persona o esa mujer no fuera más a su escuela. Entonces llegó justamente la queja, llegó hasta la Comisión de Derechos Humanos, se inició una investigación por la discriminación que sufrió esa chica, además de que entendamos que detrás de cada vulneración a la dignidad humana, y en este caso a la libertad sexual, o verlo como un tabú, una cuestión de salud pública, de carácter sexual, y que se le estuviera negando un derecho como es la educación, se establecieron medidas públicas, como la escuela tuvo que pedir algún tipo de disculpa, la reparación del daño, pero aquí el tema es cómo puede ser que de repente nos encontramos en nuestra realidad y no es posible que un reglamento interno de una escuela pueda superar hasta la propia Constitución, que lo vamos a ver más adelante, que diversos artículos hablan de nuestra dignidad humana y que todos tenemos derecho a la educación. Además, nadie puede ser discriminado por ningún tipo de razón, sexo, origen, pensamiento político, identidad, y de ninguna manera sufrir algún tipo de discriminación. Pero miren, lo pongo en un parteaguas, porque el 50% de estudiantes, imagínense, de nuestras primarias y secundarias, pues piensan que si hay algún tipo de embarazo es únicamente responsabilidad de las mujeres. O me ha tocado, para no entrar en una cuestión, de creer que el derecho de las mujeres o lo que busca el género solamente es favorecer a las mujeres, porque yo creo que hay una narrativa al respecto donde dicen, no, pero ¿por qué no hay igualdad? ¿Por qué los hombres no tenemos el mismo derecho? En una cuestión de género, el feminismo busca que haya igualdad, pero también equidad. También me ha tocado en las escuelas y siguiendo en este mismo punto del núcleo escolar, donde diversos niños van con el cabello largo y les dicen, ¿sabes qué? Es que no puedes ingresar así, porque el cabello largo únicamente lo usan las mujeres. En este caso las niñas, y además te regresamos de la escuela porque tú tienes que cortártela y vamos a llamar a tus papás para que pues vengan y vamos a tener esa medida de premio. Entonces yo creo que justamente es la cuestión de los roles que hemos desempeñado desde niños y cómo se transmiten y cómo lo vemos plasmado hasta tal grado que impactan en nuestra vida escolar, ¿no? Y desde una materia psicológica, esos años tan importantes de una niña, de un niño al desempeñarse, además de la vulneración a diversos derechos, en este caso, pues, la libertad sexual, el derecho incluso de tener un hijo o una hija, además de que es una corresponsabilidad y no solamente criminalizar, en este caso, a una mujer o una estudiante. ¿Cuántos casos hemos visto que al momento que resulta una mujer con algún tipo de embarazo, pues al contrario de recibir esa ayuda, pues es negados esos derechos, pues incluso una discriminación, que ya aterrizamos el punto de que se puede presentar alguna queja, y claro que violenta la dignidad de las personas, y en este caso, pues de las mujeres a su derecho, incluso a un embarazo, a la educación. En el siguiente dato que me gustaría decir es, más de la mitad de estudiantes, para ser específicos, el 53%, reporta saber de alguna compañera que ha tenido que abandonar la escuela por estar abandonada los últimos años. Como les decía, da sustento, y si tal vez yo les pregunto en este momento si conocen algún tipo de caso, algún tipo de vulneración, pues yo creo que hay que ser críticos y decir, ¿sabes qué? En el núcleo escolar pasan muchas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestra niñez, nuestros niños, niñas y adolescentes ante esta vulneración a sus derechos humanos y a su libertad, a su diversidad de género? Otro dato también que encontramos es que el 40.7% de estudiantes de primaria y 35.2% de secundaria piensan que si les faltan al respeto a una mujer es porque ella la provoca.
yo creo que seguimos con esta línea de decir desde cuándo empieza la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y qué es lo que encontramos en nuestra vida real, y yo creo que me gustaría que usáramos un análisis de nuestra vida cotidiana. Aquí lo estamos plasmando en la escuela y de repente es, si lleva falda, es porque ella se lo buscó. ¿Cuántos casos graves y discursos de esta naturaleza, como lo estoy mencionando y bajo un ejemplo, porque lo han dicho en fiscalías especializadas, personas, gobernadores, personas que están a cargo de un servicio de atención a víctimas, donde de repente, en mi experiencia, cuando íbamos al acceso a la justicia, cuando íbamos al Ministerio Público, y decíamos, es que hay una persona y es una mujer que está desaparecida, ¿qué es lo que a veces nos contestaban en el sistema antiguo de justicia? Es, primero tienes que ir al hospital, tienes que ir a un bar, o incluso, mira, primero ve a ver si no está en algún tipo de fiesta. Este tipo de discursos solamente causan una revictimización y sigue atendiendo justo a la perspectiva de género, a juzgar y a verificar, tener acceso, pero bajo una línea de género. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando salimos nosotros a la calle en nuestra vida cotidiana? Y no van a dejar mentir si aquí hay una compañera o algún compañero que hemos visto, o a nosotros mismos hemos sido vulnerados en algún tipo de situación. Vamos en el transporte público y cuántas situaciones puede haber de acoso, de hostigamiento sexual, de abuso sexual, y parece que se normaliza. Y de repente es bajo este estatus o esta cultura, este estereotipo justamente que se aprendió de una cultura machista, sin perspectiva de género, es, pues ella se lo buscó. ¿Por qué sale? ¿Por qué se va a divertir? Y de repente entramos en unos discursos realmente muy complicados, y peor que lo diga la autoridad, pero como sociedad yo creo que tendremos que replantearnos, y yo creo que la reflexión es, pues cuántas veces nos ha pasado que salimos en nuestra vida diaria y sufrimos algún tipo de vulneración, y las mujeres, es indudable que este discurso sigue reportándose. Si fue porque ella se lo buscó, ¿para qué sale? Y de repente termina en algún tipo de violación, en un crimen, y en el peor de los casos, el peor de los atentados, que es un feminicidio. Entonces, nada más para que tengan estos datos, porque me parecen justamente reflexionar de qué es lo que está pasando en nuestra vida real, y que lo aterricemos, no solamente es la parte teórica que aquí estamos compartiendo y datos al vacío, sino miren el porcentaje, la mayoría de los porcentajes van arriba del 50%, hasta el 75% y más adelante hasta el 85%. Por ejemplo, más del 75% en promedio de estudiantes piensan que las mujeres deben aprender a ayudar en casa, cuidando hermanitos, hermanitas y haciendo cosas de limpieza. Habría que reflexionar justamente por qué esta concepción y por qué de repente decimos, es que el hombre es el que debe proveer, el que debe de dar, aquel, ya saben, que no debe llorar, como la canción dice, dicen que los hombres no deben llorar, y las mujeres en un ámbito pasivo, en un sujeto pasivo, de decir, ellas son las cuidadoras, que dicen, entre comillas, que tienen esa genética o deben estar en casa porque es la responsabilidad que culturalmente se les estableció. Pues miren, yo creo que esa es una falta de acceso a la justicia, a un derecho humano, por ejemplo, el cual es en su libre desarrollo de la personalidad y en este caso de ejercer su trabajo libremente. O de salir y no solamente es implementarle un rol tan crítico como es el que vayas a la casa y que tú estás predeterminada a las labores del hogar. En el siguiente punto encontramos que el 85%... ¿Sí? Hay una manita que quieren hablar. Adelante, Juan Carlos, por favor. Claro, aquí escucho y vamos contestando. Adelante. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Sí, ya se le escucha, Juan Carlos. Lo escucho. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. Maestra Erika, buenas noches. En la Muy cuestión, buena noche. en el punto que usted toca, a manera de que los niños van creciendo, se van educando,
conforme a los valores y los principios de casa. Cuando llegan en el momento, en la etapa de la adolescencia, empiezan a despertar diferentes ánimos de su vida. Como adolescentes empiezan a descubrir la sexualidad, la diversidad, el amor por otra persona, pero el amor viene, pero diferente. ¿Qué pasa en este momento? Ponemos de ejemplo cuando el chico invita a la chica a comer, a cenar, a desayunar, a comer un postre, un helado, X sea. Los hombres tenemos la costumbre, por llamarlo así, de invitar, de que yo te invito, yo te pago, yo pago lo que tú consumas. Pero ahí actualmente lo que estamos viviendo es que es un momento ya de igualdad, que exigen la igualdad las mujeres. ¿Usted cree que es correcto que se cambie esta perspectiva de decir la chica o la mujer, de decir, sabes que tú me invitaste, ambos vamos a pagar? ¿Cree que puede ser un momento de igualdad a base de los principios que ellos tengan? Olvidarnos de tantito del punto del machismo. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta y sobre todo por participar, porque esa es la intención, causar algún tipo de impacto y de reflexión y que aquí analicemos, porque yo creo que esto, digo, para empezar, es un tema de reconstruir cómo ha sido históricamente la situación y este tipo de roles, efectivamente, que se han ejercido. Entonces, para contestar directamente a la pregunta, quizás hablar de opinión, hablar de un estereotipo, pues es algún tipo de idea, de algún tipo de cognición que pasa por nuestra mente y de dónde aprendemos todo esto. Como bien dice, lo aprendemos desde casa, lo vimos en algún tipo de relación social, en la escuela, en nuestro trabajo, o en relación de noviazgo, como es el caso, pero tendría que verse, es aquí el punto, qué es lo que las personas bajo su propia decisión y sin vulnerar la dignidad, si aquella persona está dispuesta, ¿sabes qué? Vamos al 50 y 50 de los gastos, por ejemplo, en un restaurante, que es nuestra vida cotidiana, pues no tendría que haber ningún tipo de problema, porque tanto hombre como mujer pueden generar algo. No es una falta de respeto. Al contrario, más bien la presión social, me parece que en este caso los estereotipos. ¿Qué pasa si de repente el hombre es el proveedor y paga y otro hombre le dice, pero es que tú debiste pagar, tú eres el encargado de hacer esto? O llegamos a la casa y dice, tú tenías que pagar porque la mujer es la que debe de recibir justamente toda esa atención. Me parece que entraríamos a una cuestión de educación, algo cultural, pero que no tendría ninguna afectación en el derecho si paga la mujer o si paga el hombre. Nos encontramos ante una igualdad. Más adelante vamos a encontrar el tema de algo que se llama discriminación positiva. La perspectiva de género más bien se refiere a que hay algunas medidas, algunos estándares que la mujer, por esa vulneración que ha sufrido a lo largo de la historia, necesita protección, políticas públicas. Y nuevamente, en este momento nos estamos enfocando a la cuestión de las mujeres, pero encontramos a las niñas, niños, adolescentes, a las personas adultos mayores, a la comunidad LGTBIQ, gays, lesbianas, grupos minoritarios, las poblaciones originarias, que hay que establecer políticas porque claramente nuestra sociedad sufren algún tipo de discriminación. Entonces, gracias por la pregunta. Yo creo que es una cuestión cultural y es lo que debemos reconstruir a nuestros niños. Somos padres de familia, es cómo estamos educando, qué es lo que está pasando y si es una idea, si es un estereotipo o si estamos actuando simplemente bajo un prejuicio y de repente hace daño. Como este tema, y digo, en este momento estamos hablando de pagar la cuenta, ¿no? Algo en un restaurante. Y de repente podríamos entrar en una contradicción de decir, pues te toca a ti, no, te toca a ti, o buscamos igualdad, como bien comentó en su pregunta,
que vamos a ver la diferencia entre igualdad y equidad, pero yo creo que tendríamos que hacer algo razonado, objetivo, y no solamente limitarnos a un prejuicio. Yo creo que ahí incluso hay un tema de nuevas masculinidades, de justamente ser aliados de esta forma, ¿no? De decir, tanto tú puedes pagar, como yo puedo pagar, o esta vez yo puedo pagar, o la próxima vez tú puedes pagar, y sin entrar en algún tipo de perjuicio o que nos cause una afectación y un impacto social, sobre todo no me van a dejar mentir, por el qué van a decir los demás de mí, si pago o no pago, o cómo venimos de esa educación. Entonces, espero haber respondido a su pregunta y ojalá que pudiéramos abordar y que pudieran participar y que alzar la mano, porque de eso se entiende, pues que haya esa proactividad, ¿no? Yo aquí dejo algunos datos, pero realmente mi interés es que haya esta reflexión, que haya esta duda y llegar a nuestras casas, o estamos en nuestras casas, decir qué acciones estamos emprendiendo y qué acciones no estamos emprendiendo, qué estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas, y de repente qué repercusión pudiera haber. Entonces, espero, ya creo que ya me lo di con la pregunta, pero es muy interesante. Si alguien más quiere participar, pues miren, en cualquier momento Sí. alce la mano, y con mucho gusto. Aquí es un tema, yo creo que de debate y de reconstrucción, ¿no? Lic, hay otra manita. Adelante, licenciada Genoveva. Hola, buenas noches a todos, a todas. Bueno, me presento. Mi nombre es Genoveva Carvente Castillo, soy licenciada en Trabajo Social. He trabajado en pro de las mujeres. Entonces, creo que cuando hablamos de igualdad, está un poquito mal interpretado en la definición, puesto que algunos hombres lo aluden a que queremos igualdad. Entonces, precisamente viene eso, donde, pues tú quieres ser igual a mí, entonces, pues tú pagas también las cuentas, o tan solo en casa, pues tú también tienes que pagar servicios porque quieres ser igual a mí. Entonces creo que está como un poquito, existe esa confusión, porque cuando hablamos de igualdad para las mujeres, es que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Se los puedo resumir en un ejemplo. A lo mejor, si a lo mejor una mujer, porque estamos hablando de mujeres, es muy alta, y encontramos a una mujer bajita, ¿qué podríamos hacer para que esa mujer sea igual que la otra, o esté a la misma altura que la que es alta? ¿Qué haríamos? ¿Cómo la ayudaríamos? Pues a lo mejor le podríamos poner un banquito o un tabique para que llegue a estar al nivel de esa persona. Entonces, cuando hablamos de igualdad, entonces yo creo que en esa parte está muy mal interpretado, porque entonces bueno, es que las mujeres buscan igualdad, ¿no? Pues entonces no, claro que no. Nos referimos a lo físico o a lo social, puesto que el género es una construcción social y cultural, porque cuando hablamos de sexo, pues obviamente hablamos de que es femenino y masculino, pero en cuestión de género, pues hablamos de roles, que precisamente usted, maestro, lo dice, donde las mujeres, por el hecho de ser mujeres, venimos ya con un rol definido, y tanto los hombres, por ejemplo, en las mujeres, pues ya definitivamente el color rosita decimos es para la mujer, ¿no? Y el color azul para el hombre. Entonces, pues ya venimos con un rol, ¿no? Que debemos de cumplir las mujeres. Entonces, yo creo que en esa parte de los derechos, como bien dice, las mujeres siguen en desventaja. Si hoy en día podemos, pues, decir que hay una ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, pues no es llevada a cabo. Sigue existiendo, como usted bien lo dice, la revictimización hacia las mujeres cuando llegan a la fiscalía a denunciar violencia familiar, ¿no? Donde pues las mismas mujeres que son agentes del Ministerio Público y son las que representan a esas mujeres que están siendo violentadas, son las mismas que las juzgan, ¿no? Las juzgan, perdón, y donde incluso llegan a hacer pues comentarios de que, ay, pues señora, nada más viene a hacer chismes de lavadero, o para qué viene a quejarse si después va a regresar con su violentador o a su agresor. Entonces son cosas por las que todavía se tiene que seguir luchando, porque hoy en día también, en lugar de decir que estamos avanzando por erradicar la violencia hacia las mujeres, al contrario, usted bien sabe que hoy se suma la violencia vicaria y la violencia ácida.
Entonces ya no estamos hablando de que solamente existían 5 tipos de violencia, sino ahora ya son 7. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que sigue aumentando la violencia y donde se sigue revictimizando a las mujeres y donde sus derechos humanos pues son vulnerados, ¿no? Entonces, sí es un poquito como si hacer pues esa reflexión, ¿no? De qué está pasando con nuestro sistema, porque usted bien dice, a pesar de que existen y están creadas pues muchas instituciones de apoyo hacia la mujer, pues desgraciadamente es donde pues no reciben la ayuda o son revictimizadas. Entonces, pues ahí, ¿usted qué opinión daría en cuestión de avance en sus derechos y cómo podríamos nosotras apoyarles para de verdad que sus derechos humanos pues no sean vulnerados? Gracias. Bien, muchas gracias primero que nada por la participación. Muy interesante la perspectiva y sí, yo creo que hay efectivamente que aclarar que la igualdad con la equidad son temas diferentes y de repente ha sido malinterpretado, como bien dice. Nosotros, por ejemplo, en el artículo 4 constitucional encontramos que pues la igualdad entre la mujer y el hombre, por ejemplo, pero haciendo un análisis histórico justamente de que en todo momento, como bien lo dice, las mujeres se han visto en algún tipo de desventaja o muchas desventajas, pues realmente la obligación a nivel internacional, y aquí digo, ya me estoy un poco adelantando, pero para poder aterrizar esta pregunta, pues hay diferentes estándares internacionales, no solamente constitucionales, desde nuestro artículo primero constitucional que habla de la dignidad humana y, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha dicho, pues que no estamos hablando de una cuestión ética o moral o que estemos al aire. Al contrario, es lo más profundo y como un derecho fundamental que debe de caer en todas las personas y de ahí se desprende específicamente los derechos humanos de las mujeres, sus derechos fundamentales y que como Estado, no solamente, y como bien lo dice, que esté plasmada en una ley, sino que sea efectivo, que yo creo que es el gran paso, que ya tenemos diferentes instrumentos y universos jurídicos, pero no basta con eso. Basta con hacerlo efectivo y es obligación del Estado mexicano, poder hacerlo válido, porque efectivamente la igualdad es esa y la encontramos en nuestro artículo 4 constitucional, pero otra es la equidad, justamente acercar los derechos que se han venido negando a través de la historia y decir, ¿sabes qué? Este es un acercamiento porque hay que tomar medidas políticas públicas a favor de los grupos que se han visto históricamente vulnerados y que sus derechos no se han respetado y que lo vemos en nuestra realidad. Y a pesar, efectivamente, de que hay un acercamiento, pues todavía estamos muy atrás porque de repente nos acercamos a nuestros operadores de justicia y quienes estemos en estos temas de la defensa de los derechos o ir ante las autoridades, pues a veces son las propias autoridades quienes nos revictimizan a la mujer. Y nada más les voy a poner un ejemplo también para que quede aquí como una gran reflexión y atendiendo a la pregunta, es, por ejemplo, alguien sabe en qué consiste el delito de violencia familiar. De repente hay mujeres que van y hasta quieren denunciar el famoso abandono de hogar y tienen miedo, ¿no? Porque antes de irse del propio domicilio por su propio derecho, era criminalizado. Imagínense hasta qué punto llegábamos o llegaba las leyes sin entender la realidad histórica que ha vivido la mujer. Y irte del domicilio, o sufrieras o no sufrieras violencia, pudiera ser una situación de un crimen o de un delito. Afortunadamente, bueno, eso quedó en los prejuicios, eso quedó en el pasado. Sin embargo, el delito de violencia familiar, para entender esto de igualdad y equidad de género, es dentro del mismo núcleo, cuando viven en el mismo domicilio, es violencia familiar. Hombre, mujer, es violencia familiar. Pero si el sujeto pasivo, que en este caso la mujer, no está en el domicilio familiar, no importa que ya no habite en el domicilio familiar, es violencia familiar. Y ahí podríamos decir, es que la igualdad, es que por qué nos gusta la ley tanto para hombres y mujeres, porque justamente es el acercamiento a las políticas públicas, y en este caso en una materia penal,
de decir, no importa, porque entendemos que, imagínense, si una mujer sufre violencia, pues es obvio que se va de su domicilio a que su agresor o su propia pareja la esté violentando, y la ley dice, no importa que sea fuera de domicilio, pero es violencia familiar, o incluso es violencia familiar si hay una relación de hecho. ¿A qué me refiero con relación de hecho? Que sea pareja, noviazgo, ya no importa que estén casados o no estén casados. Encontramos en la realidad que muchos de los sucesos que están pasando son provocados por la propia pareja, ¿no? Y podemos encontrar miles de casos, y nada más es cuestión de que aterricemos un poco las noticias, cuántos feminicidios hay y que son provocados por sus propias parejas, sus exnovios, y por eso la ley, ahora sí en una cuestión de equidad, busca el acercamiento para que eso también sea un delito y es violencia familiar. De repente llegaba, y digo, para poner un ejemplo, llegaba el novio y decía, si no vuelves conmigo, ya saben, los novios o los novios tóxicos, si no vuelves conmigo, mira, voy a ir a tu casa, te amenazo, es más, te voy a hacer esto, ¿no? O voy a dañar tu patrimonio, tu integridad física. Y se acudía con el Ministerio Público, y el Ministerio Público decía, ¿saben qué? Pues esto estamos hablando de una amenaza, porque me amenazó. Una amenaza acepta el perdón del ofendido, y cuando nos acercamos todavía a las instancias, lo quieren iniciar una denuncia por amenazas, así nuestros operadores, cuando realmente el delito dice no, esto es violencia familiar, es un delito grave, la sanción es mucho mayor y además lo tengo que perseguir de oficio. Entonces yo creo que es un acercamiento de todos nuestros operadores de justicia, pero también de la sociedad. Mientras más tengamos el empoderamiento, información necesaria, pues es cuando yo podría determinar pues que vamos acercando y que vamos siendo efectivos nuestros derechos. ¿De qué sirve que estén plasmados, como bien lo dice, en un tratado internacional, en una constitución, en una ley, si de repente cuando vamos con los operadores, pues vivimos esta situación, y es ahí cuando debemos reflexionar y realmente conocer nuestros derechos, pues para que no suframos algún tipo de revictimización, y en este caso, pues las mujeres, ¿no? Que se acercan a la justicia y en lugar de encontrar realmente una ayuda, un acceso a la justicia, pues encuentran lo contrario, ¿no? Entonces, espero haber respondido más o menos la pregunta. Es un tema muy amplio, hablar de igualdad, de equidad, pero sí, efectivamente, son cosas muy distintas la igualdad y la equidad. La equidad la encontramos en algo que se llama discriminación positiva, y es estas medidas a favor de los grupos minoritarios o vulnerables a través de la historia. Como por ejemplo, el tema de violencia familiar. Entonces ya saben, si Sí, no, Lila. no, sí. ¿Alguien quiere Le hablar? agradezco mucho porque sí es, le agradezco mucho la orientación, gracias. Perfecto, pues bueno, para seguir justamente con el tema, y creo que aquí les puse algunos datos de cómo justamente sigue esa vulneración. Creo que ya tuvieron tiempo mientras yo mientras yo contestaba las preguntas, pues de poder continuar. Miren, ¿por qué es importante? Y creo que las dos participaciones lo dijeron bastante bien. Pues es justamente la oportunidad de poder transformar creencias y derribar estereotipos que lastiman nuestra libertad y merman nuestra capacidad de acción. De repente, no conocer o vivir bajo esos estereotipos o roles que históricamente han pasado, pues no nos permite justamente buscar una transformación, de construir para volver a construir, y de repente cómo cambiar toda una cultura. Yo creo que tampoco es así. Sin embargo, pues es pasos a hacerlo efectivo, y no habla justamente de y para las mujeres, sino que se dirige de igual manera a mujeres y hombres, entendiendo que el género, el feminismo, pues no solamente lucha por los derechos de las mujeres, sino lucha realmente por una igualdad, una equidad para todo ser humano. Y entender todo ser humano, toda persona que habite, sin importar sus preferencias, su orientación o sus deberes, es justamente esa lucha y acercamiento con nuestros propios derechos humanos. Hay que evidenciar justamente, y bueno, agradezco las participaciones, pues qué es lo que está pasando, ¿no? Tocamos el tema de la escuela, qué pasa en una cita normal aparentemente de dos personas que salen, pero también cuando se va
a la fiscalía o se van a algunas instituciones de justicia, pues ¿qué es lo que está pasando? Hay que evidenciar que esto es una cuestión que las mujeres a lo largo de la historia han sido el grupo más vulnerable y realmente no es frecuente que hablemos de que los hombres también están atrapados en estereotipos de género. Y otra vez volvemos al discurso de decir, bueno, pero es que buscamos igualdad, los hombres queremos los mismos derechos y de repente hay una narrativa que se hace cultura y no es así, ¿no? Yo creo que primero hay que evidenciar que las mujeres en todos los espacios, antes y actualmente, pueden haber espacios donde se siguen sufriendo vulneraciones graves a sus derechos humanos y a su dignidad. Y aquí quisiera plasmar, digo, para entender esta cuestión de los roles de género, pues que es diferente el sexo y el género. El sexo, pues lo entendemos como un conjunto de características y procesos biológicos que diferencian a los machos y a las hembras. Nuestro propio sexo es lo que nos determina desde nuestro nacimiento, pero el género se refiere a todos los papeles o roles que un grupo social asigna a una persona por el hecho de ser hombre o mujer, y que muy bien atinadamente en la participación se mencionó. Yo creo que desde que nacemos, pues se nos asigna algún tipo de rol. Ni siquiera podemos expresarnos. Imagínense cómo la cultura influye, o la educación, que si ustedes van a un hospital todavía se suele usar. Si es hombre, pues vamos a ponerle algún tipo de balón o vamos a llevar algún tipo de regalo, o no me dejarán mentir que los papás reciben cigarros, un puro, en símbolo de que es un hombre. Y la mujer, como sabemos, vamos al cuarto del hospital y el símbolo es una flor o es el color rosa, y ni siquiera esa niña, ese niño que está en una cuna, todavía no sabe ni hablar y ya está predeterminado desde ese momento algún tipo de rol que se está estableciendo. Y vámonos a cuestiones tan básicas como en un baby shower, si es hombre o esto de vamos a ver la sorpresa, si es niño o niña. Si es niño, pues hasta salen los carros, hay globos, hay cohetes. Si es niña, pues hasta preparan algún tipo de situación donde salga algún tipo de muñeca, instrumentos de cocina, y es ahí cuando no nos damos cuenta, pero estamos replicando la propia acción de todo lo que es la construcción social histórica de lo que es género y lo que es el sexo y género, la diferencia. Y yo quisiera aquí, de las personas justamente que están participando, y lo pongo estas imágenes como reflexión, es, pues, ¿qué es lo que ven aquí, no? O sea, ¿por qué antes, incluso vestir, si ven y analizan todo el vestuario, el cabello, la forma, los zapatos que parecen como estilo de zapatillas, pues si analizamos toda la historia, ¿por qué de repente tenía como una orientación o se identificaba? Que hoy, si viéramos a algún hombre identificado, bueno, en su sexo hombre, y si lo hubiéramos vestido de esta forma, pues yo creo que causaría algún tipo de conflicto, o todavía causa conflicto, y vienen ahí algún tipo de delito, por ejemplo, con la comunidad LGTBIQ, del por qué, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera participar y decirme qué opina de esta imagen, si hay alguien de los que ya participó o alguien nuevo que quiera participar, pues nada más que me diga su apreciación, ¿no? De qué piensa nada más, pues viendo su vestuario y la forma de vestir, incluso su posición, ¿no? ¿Hay alguien o, y si no, continúo con la reflexión, ¿no? Bueno, siguiendo con el tema, miren, aquí encontramos otra... Maestro, Sí, interrumpo. sí, lo escucho, sí, bueno. Pero tenía yo el micrófono apagado. Adelante, sí. Mire, este tipo de vestimenta lo ocupaban hace 3 siglos atrás, Sí. porque representaba a las clases sociales. En Londres y parte de Europa ocupaban ese tipo de vestimenta ¿para qué? Para mostrar que el hombre era poderoso, y conforme era
el tipo de vestimenta de la falda o el vestido que ocupaban y el tamaño de los zapatos que usaban el tacón era porque mostraba el nivel económico y el poder que tenía la persona. Puede ser un príncipe, un rey, un duque, cualquiera de los títulos nobiliarios, eso mostraba, pero actualmente ya no se usa, sino que sí, ya no se usa en las clases sociales altas, sino que ya hay algunas regiones o lugares de Europa, como Escocia, como Polonia, que sí ocupan ese tipo de vestimenta porque ya tienen una cultura de tradición que lo vienen conservando ellos mismos. En el mundo moderno al que vivimos, en el movimiento LGBTIQ+, muestran el género que ellos mismos traen, como ellos se quieren mostrar, como lo que ellos sienten. Es todo lo que puedo decir, ya no puedo abarcar más porque es un tema muy a fondo. Muchas gracias por la participación, y de eso se trata justamente, de que pudiéramos expresar y que no nada más sea esto un monólogo, si estamos hablando de una cuestión de reflexión. Y efectivamente, es la muestra de cómo en otros tiempos, en otro siglo, como bien dice, esto fue signo o representó otro tipo de simbolismos, incluso a través de las clases sociales, del poder, de cómo lo usaban, y que ciertas personas solamente bajo cierta nobleza podían usarlo en aquel momento, ¿no? Y si analizamos todo su vestuario, pues podemos identificar que tiene una razón de ser, como usted bien lo dijo. Sin embargo, hoy ahí viene la reflexión de cómo estamos predeterminados a través de la historia, de los usos, de las costumbres, del tiempo, incluso de los lugares. Les aseguro que no es lo mismo aquí en las costumbres de la ciudad de Puebla. Váyanse al norte, váyanse a Monterrey o a Durango, y se vive de otra forma la situación. Ahora, vámonos a países, se vive de diferente forma. Y aquí vamos a entrar, por ejemplo, los escoceses. Todavía un símbolo que representa allá en Escocia, pues es la falda. Y la encontramos que los hombres la usan falda y lo usan como símbolo de respeto, y todavía en sus celebraciones lo suelen usar como un tipo de respeto y un privilegio. Y aquí la nobleza, claro, ya no estamos en tiempo de repente de decir, pues los reyes o algún tipo, nosotros estamos en una democracia representativa, tal vez tendremos que irnos a España, a otro lugar que todavía existe alguna figura de la monarquía o de los reyes. Pero lo que yo quiero con este ejemplo, y agradezco la participación, es por qué antes representaba ese símbolo y actualmente, pues, qué es lo que representa o qué es lo que nos pasa por nuestra mente, ¿no? Digo, yo no quiero aterrizar ideas negativas, sin embargo, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida real? De repente es ese tipo de zapatos, hoy de forma contemporánea, si un hombre las usa, podríamos entender, ¿sabes qué? Es que no eres un hombre, o incluso podría haber alguna crítica o algún tipo de discriminación en algún tipo de espacio. Entonces, nada más los dejo ahí de reflexión. ¿Cómo es posible que antes era otro símbolo y hoy vivimos de simbolismos? Y ahí vienen las creencias y la construcción, pues que a lo largo de la historia vivimos socialmente, y que hay un sociólogo que dice, ¿sabes qué? Nace entre lobos y vas a aullar. Cómo de repente nuestros factores externos, lo que vivimos en sociedad, pues nos predetermina cierta actitud y a adquirir cierta cultura. O por qué de repente el mexicano, ustedes vean las películas de antes de Pedro Infante, pues qué debe ser el mariachi, el alcohol, y de repente pues la mujer la sumisa. Y vamos a hacer un análisis, digo, de nuestra época de cine de oro, pero qué tanto nos ha perjudicado o qué es lo que nos trae nuestros derechos, ¿no? Yo creo que aquí es la gran reflexión. Bueno, desde más Sí, lo escucho. Adelante. Bueno, de tiempos más antes de las películas de Pedro Infante, y de que nos muestra que vestir de charros, sombreros, botas, las mujeres de vestido largo, mujer sumisa, pasiva, entregada a las labores del hogar, entregada a un hombre, todo ese tipo de estereotipos. Yo creo que en México ya viene desde más antes, porque por historia, si regresamos a la etapa de
del gobierno de Porfirio Díaz, hubo también un momento que se quedó la historia, que no lo plasman los libros de historia, pero si nos dedicamos a investigarlo, incluso hasta salió una película hace 4 o 5 años en tiempos de pandemia que se llamaba Los 43, cuando un yerno de Porfirio Díaz, allá en la zona de la Condesa, en la Ciudad de México, se vistió de mujer junto con otros amigos, que ya ellos tenían ya tenían su género especificado de ser como son. Entonces, cuando hubo una redada, por llamarlo así, en ese tiempo, pues estuvo ahí el yerno de Porfirio Díaz, lo aprendieron, se lo llevaron y le dijeron a Porfirio Díaz que habían encontrado una fiesta en la Condesa de esta naturaleza, donde los hombres se vistieron de mujer. Entonces, ahí es donde viene también ya la discriminación, donde ya cada quien empieza a marcar el estereotipo, los vienen haciendo de lado, y simplemente con el solo hecho de esto que pasó, entonces por historia se ha venido manejando así. Veamos también los personajes de la revolución, hombres igual, de sombrero, con pistola, las mujeres detrás del hombre, como aún algo similar, como en Arabia, como en Irán, en Afganistán, Uzbekistán, Pakistán, toda esa zona que donde el hombre debe ir con un paso adelante de la mujer. Y igual que en México, en tiempos de la revolución, también pasaba eso, donde el hombre va a un paso adelante de la mujer, que está distinguido de llevar un fusil, y la mujer que debe de llevar en la espalda la cría, por llamarlo así, o las cosas de mujer, o cargar las cosas del hombre. Entonces, todo ese tipo de estereotipos en México han venido así avanzando y que se han plasmado en la historia. Y yo creo que en eso nosotros nos tocaría cambiar todavía la historia para las futuras generaciones. Entonces, en consecuencia de eso, creo que ahí empezaríamos a cambiar los estereotipos de género para que podamos tener una mayor igualdad y una equidad. Es todo. Le agradezco mucho la participación y yo creo que dijo cuestiones muy importantes. Efectivamente, podemos encontrar un sinfín y haciendo un análisis, yo creo que tendremos que hacer una cuestión antropológica, de sociología, efectivamente, de cómo ha ido avanzando y cómo hay ejemplos claros desde la revolución, desde la historia. Apenas tenemos una presidenta que, si recordamos su discurso, dice: no soy presidente, soy presidenta, y hay que manejar el lenguaje incluyente. Pues hay diversos temas que empiezan las vulneraciones y se van replicando, y de repente, cuando nos damos cuenta, se normalizan. Yo creo que aquí normalizar la violencia es un gran problema. No respetar los derechos, la dignidad humana y estos perfiles de que efectivamente, como usted bien lo dice, la mujer atrás del hombre, el hombre con una pistola, el hombre con un sombrero, la mujer es con vestido largo, la mujer con tacón, la mujer debe, y en ese deber, digo, culturalmente hablando, porque ya vemos que no es así, debes asumir ciertos roles, y de repente es roles de sumisión y roles favorecedores a los hombres, ¿no? Entonces, para alcanzar efectivamente una igualdad y una equidad que van de la mano y que no son iguales, pero claro que se complementan, pues tendremos que primer paso por deconstruir estas ideas que a lo largo pues hemos visto, y yo creo que cada uno de ustedes en su diversa participación, y ahorita si lo están pensando, se ha vivido y podemos encontrar muchos casos y que actualmente sucede, ¿no? Actualmente todavía vámonos a situaciones reales. ¿Cuántos feminicidios hay? Que más adelante lo vamos a tocar. ¿Cuántas vulneraciones hay a los derechos de las mujeres? Todavía en las escuelas se exige a las niñas ir de falda. Todavía en los trabajos, cuánta violencia, cuánto hostigamiento por parte incluso de la misma situación jerárquica, ¿no? De los jefes hacia las mujeres. En todos los espacios se está replicando la misma conducta. Entonces, pero el primer paso, como dice, pues tratar de ponerse los anteojos de la perspectiva de género y decir:
voy a aportar a mi granito de arena en esto para aplicar y efectivamente a nuestros hijos, a nuestras hijas o a las futuras generaciones, pero ya que sea un presente, pues para que haya un tipo de construcción y construcción social, pues hacia los derechos y no otra vez hacia la violencia hacia las mujeres. Y digo, en este mismo sentido, pues miren, aquí les paso otra imagen de cómo efectivamente la falda y incluso la portan con orgullo. Les digo que hay países europeos donde efectivamente lo usan y es una medida de reconocimiento. Vámonos a lo cultural. Si un hombre aquí usa una falda, pues no es bien visto o incluso se puede discriminar o decir es que no es hombre, es que es una mujer, es que se viste como mujer. O vayan a cualquier espacio social, a un restaurante, a alguna escuela, y todavía el hombre no puede incluso de tener esa libertad por el que dirán, y entenderlo a través de una base de derechos humanos, de la dignidad, pues todos tenemos derecho a vestirnos como queramos, ¿no? A desarrollarnos nuestra personalidad de la forma que más nos convenga, respetando nuestra dignidad, pero no tendría que haber ningún tipo de problema. Y lo pongo aquí para que vean cómo a lo largo de la historia han cambiado las cosas y cómo ha sido motivo de reconocimiento. Y hoy actualmente ese ejercicio del poder del hombre y la mujer, es decir, ¿te vistes como mujer? Pues entonces vamos a denigrar tus derechos. Entonces, aquí les dejo otra imagen y vamos a seguir pasando imágenes. Si alguien más igual quiere participar en alguna de las imágenes que menciono, pues sería importante para saber, pues, qué es lo que piensan. Yo creo que es un tema bastante, digamos, polémico, pero polémico por nuestra cultura. Pero en el ejercicio de derechos yo creo que es muy clara, la Constitución es muy claro que, pues, están ejerciendo un derecho y nuestra libertad. Yo creo que, bueno, en años anteriores, tiene como 3, 4, 5 años, aquí en México estaba pasando el fenómeno de los niños que en las escuelas, por defender a las niñas, su dignidad y sus derechos humanos, hubo el fenómeno de que los niños se pusieron las faldas para mostrar que también los niños son iguales que las mujeres. No sé si recuerda ese momento, ese tema que salió en televisión. Y mire, qué bueno que lo toca, porque una de las formas justamente de empezar a defender, pues es visibilizar y empoderar y ejercer algún tipo de derecho, incluso en nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de protesta. Estos temas se deben de visibilizar, porque el momento que no los hacemos visibles, pues yo creo que es una negación y de repente pues encontramos que no hay una defensa de los derechos. Ha habido espacios, vamos a recordar, la semana pasada, pues fue la marcha de la comunidad LGTBIQ, estamos en el mes del orgullo justamente, de defender y de visibilizar todo lo que ha sido invisible en todos los espacios. Y sí recuerdo efectivamente los temas, y ha habido en ciertas universidades donde se han proclamado pro derecho o han utilizado estos mecanismos para visibilizar, ¿no? Y que el Estado pues no criminalice de alguna forma. Y aquí les paso, otra imagen en relación a lo que usted atinadamente comentó. Pues es, por ejemplo, aquí verificamos cómo el vestuario, la identidad, ya que estamos en el mes del orgullo o nuestras costumbres, pero al final es respetar los derechos de cada persona, como aliado o siendo ejecutor de estos derechos, pero la idea es respetar nuestra dignidad humana. Voy a pasar a la siguiente imagen. Bueno, yo creo que ambos. Sí, lo escucho, adelante. Sí, yo creo que ambos, de ser defensor y de ser ejecutor, yo creo que nos ayudaría bastante, y no creo que podríamos cambiar todo un mundo, sino que una parte por lo menos lo haríamos. Por ejemplo, esta persona, recordemos de hace 12, 3 años, el magistrado Ociel Baena, si no mal recuerdo el nombre, de vestirse como mujer, pues yo creo que fue una de las personas que estuvo en el rango de un tribunal electoral, de poner la visibilidad como primera autoridad dentro de un estado, de hacer la visibilidad para todos los demás. Qué bueno que lo comenta, porque hay diversos temas, efectivamente, de este magistrado del Poder Judicial, del Tribunal Electoral,
y que lamentablemente sabían que los índices actuales todavía de violencia y de crimen hacia algún tipo de minoría, hoy sabemos que esa persona pues fue, por ejemplo, asesinada, ¿no? Es decir, todavía, a pesar de estas reflexiones, estos acercamientos de derecho, pues vemos que gran parte de las personas que sufren algún tipo de situación, y vámonos a temas, se ha negado el acceso justamente a los baños públicos. Ya saben que el baño dice hombre, mujer, y de repente, ¿sabes qué? Yo me identifico como mujer, o así me identifico, así es mi orientación, a pesar de que esté definido y yo soy un hombre en sexo, pero me identifico y mi percepción, me autoconcibo como mujer. ¿A qué baño entro? Porque de repente en nuestro acceso a la justicia ha habido personas incluso detenidas por entrar al baño de mujer cuando se asimilan o cuando son mujeres, incluso son puestas a disposición, imagínense, hasta del Ministerio Público. Entonces, yo creo que falta una cultura de entender nuestros derechos, entender qué es lo que está pasando y las políticas públicas para que realmente haya leyes efectivas e incluyentes. De repente, por ejemplo, vayan ahorita lo recuerdo, en la Universidad Iberoamericana aquí en Puebla, con una corriente jesuita, pero tienen baños y dice hombres, mujeres, e incluso dice de cualquier orientación, y dice a cualquier baño puedes ingresar si así te autoconcibes, ¿no? Obviamente, bueno, hablar del tema de los jesuitas y su impulso de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, pero yo creo que son las políticas públicas que empiezan a favorecer. Es debatible, pues digo, en cuestiones culturales, ¿sí? Pero es obligación del Estado proporcionar todos estos medios, pues para que no haya esa diferencia y que realmente se haya un enfoque, pues basado en el género. Y aquí viene justamente la asignación de género, que es lo que les mencionaba, que desde niños, desde la infancia, pues se nos atribuye al nacer a partir de la apariencia justamente de los genitales, ¿no? ¿Sabes qué? A partir de esa apariencia, pues te voy a denominar mujer, hombre, y a partir de ahí, pues viene tu rol de qué es lo que vas a hacer tú en sociedad, ¿no? Si vas a ser abogado, si vas a ser enfermera, si vas a ser cocinero, cocinera. Extrañamente ahora, antiguamente pues se pensaba que la cocina únicamente mujeres, y hoy creo que ha habido una gran avance. ¿Cuántos chefs, hombres, ya se han involucrado? Y ahora encontramos chefs a nivel internacional, incluso en México, que están en primer lugar. Entonces yo creo que es una de construcción, entendiéndola, como bien dice usted también, de las nuevas masculinidades, de la nueva forma de entender nuestra realidad. Quiero mencionar la identidad de género, pues prácticamente se presenta casi al mismo tiempo que estamos hablando, y cómo nos identificamos en este rol, ¿no? Y aquí viene, me gusta poner esta imagen, un niño, una niña aparentemente rosa, un moño, la niña, por ejemplo, el niño de un short, pero ahí viene nuestra identidad, qué es lo que estamos haciendo, qué rol vamos a asumir, pero otra cosa es nuestra expresión de género, es cómo actúo según los roles de género. Aquí es donde encontramos nuestra identidad, pues qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, nuestra orientación sexual. De repente, si me gustan los hombres, las mujeres, o también podemos entrar en otro tema, de decir, ¿sabes qué? A mí no me gustan los hombres o mujeres, yo me identifico, soy gay, lesbiana, otros conceptos, como el pansexualismo. Exactamente, digo, como los queers, transexual, transvesti, que bueno, yo creo que es un tema muy, muy amplio efectivamente, y podríamos abarcar incluso en otra exposición, pero efectivamente, ¿qué nos identifica? ¿Qué nos orienta? ¿Cómo lo expresamos? Y bueno, independientemente de nuestro sexo, ¿no? Aquí creo que pongo esta imagen que lo trata de plasmar, qué es lo que nosotros sentimos, cómo actuamos y cómo lo reflejamos, ¿no? En nuestro día a día. Y viene desde la vestimenta, cómo me asumo,
y cómo lo expreso en sociedad. Y aquí quisiera ver, efectivamente pongo nuevamente otras imágenes de reflexión, y dice, históricamente las mujeres y los hombres se les ha asignado roles y distribuido función según su condición biológica, es decir, el sexo, lo que propicia situaciones de desigualdad asumidas por costumbre. Efectivamente, todas estas brechas de desigualdad que las vivimos. ¿Por qué piensen o asumamos en el deporte? El fútbol mexicano tiene mayor presupuesto, salario que el fútbol femenil, por ejemplo. ¿O por qué de repente el fútbol de los hombres sí lo transmiten en las mayores cadenas televisivas y de repente el fútbol de la mujer pues no tiene ese apoyo? El fútbol americano, ¿por qué el Super Bowl? ¿Por qué a quien le gusta el deporte? De repente son hombres, pero las porristas, y dicen porristas, son mujeres. Y ahí nuevamente encontramos, y vámonos a diversos espacios, ¿por qué el fútbol es para los hombres y de repente no pueden jugar las mujeres? Cuando tenemos el mismo derecho, o sea, no tendría que importar ninguna situación. Yo he ido a dar talleres a diversas escuelas y fíjense, nada más lo comento como algo agradable y cómo viene la deconstrucción. Le preguntamos a una niña qué es lo que le gustaba jugar y ella dice, me gusta jugar carritos, pero mis compañeros se burlan mucho de mí porque dicen que soy hombre porque me gusta jugar carritos. Y le preguntamos a un niño y el niño dice, pues, ¿sabes qué? A mí me gustan las muñecas, pero mis compañeros se burlan de mí. Incluso cuando yo vine de rosa, pues mis compañeros me dijeron que sí era mujer. Y son niños con los que hicimos el taller de 10 a 12 años aproximadamente. Y fíjense estas brechas, esta desigualdad, estos roles por costumbre y de un derecho que a la niña no tiene nada malo que le guste jugar con carritos y el niño vestirse de azul o que le guste algún tipo de muñeca, pues no tendría que influir, pero la misma presión social, la misma costumbre, como a partir de niños, de temprana edad, pues están sufriendo, ¿no? Esa vulneración y de repente predestina o actuar en sociedad. Ahí vemos otra imagen, también entendiendo este mensaje violento que decimos ama de casa, ¿no? Cuando actualmente ya los derechos pues ya están reconocidos, una persona trabajadora del hogar y que está ejerciendo un trabajo. Quienes hemos visto la dedicación o que nos dedicamos a la labor del hogar, sabemos que es de los trabajos que no son remunerados, que se hace mucho y de repente se sufre violencia y que históricamente pues han sido asignados a las mujeres. Y ahí vemos, y hay que deconstruir, por ejemplo, yo fui al norte, para aterrizar en ejemplos de la realidad, y las mujeres eran las que tenían que servir la comida, y los hombres eran los que comían, y las mujeres eran las que lavaban los trastes, y de repente hay ese tipo de problemáticas. Y yo creo que si hacemos un análisis, habría que ver qué es lo que estamos haciendo en nuestro propio círculo del hogar y qué funciones o qué roles se han hecho a cada quien, pero tanto hombre como mujer, pues no habría que ver una diferencia. Cualquiera podemos jugar fútbol, ser porristas, ser cocineros o dedicarnos a la labor del hogar, al trabajo del hogar, o por ejemplo un policía, una mesera, y aquí va varios ejemplos que encontramos. Bueno, yo he visto aquí en Puebla una línea de autobuses, los famosos VIA, de ADO Mobility, de la ruta de la ciudad de Puebla a parte de que es Grajales, que van hacia San Rafael, Teciutlán y todo eso. He visto en esos autobuses que hay mujeres que ya van manejando un autobús y que no se les dificulta mucho. Y me ha tocado viajar en esos autobuses, ir en primera fila, me ha tocado ver una mujer cómo maneja, y las mujeres son más precavidas al manejar, muestran una gran capacidad de hacerlo, a diferencia de también nosotros los hombres, ¿no? Que siempre hemos mostrado que ese tipo de vehículos grandes y pesados, solamente los hombres lo pueden mover, pero no es cierto. Esta empresa ha mostrado
que también que hay mujeres que pueden hacer este mismo trabajo, de ser operadoras de un autotransporte. Al igual cuando estaba yo de estudiante en la universidad, me tocó ver en las rutas de Boulevard CU, que salen de Capo a CU, me tocó también ver mujeres manejar esas rutas que recorren todo el Boulevard Norte y Boulevard 5 de Mayo hasta llegar a CU, y me tocó ver, y al igual, son mujeres que también nos mostraron que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, poco a poco hay empresas que van mostrando la visibilidad de la igualdad y la equidad de género. Entonces, ¿qué quiere decir? Que poco a poco la sociedad va cambiando todo este tipo de situaciones y que va rompiendo esos estereotipos. Sí, efectivamente. Y hay un discurso también. Yo creo que diario lo hemos escuchado. De repente, si hay una mujer al volante, pues, ¿qué es lo que se piensa? De repente, ¿quién tiene que manejar mal? Es mujer, ¿no? Toda esta narrativa, volvemos a la cuestión cultural y no tiene nada que ver. ¿De dónde aprendimos que la mujer es la que maneja mal y el hombre maneja bien? Porque el hombre es el que se dedica o el que le gustan los carros, ¿no? Como el ejemplo del niño. Y realmente, pues, somos seres humanos y tenemos la misma capacidad, igualdad. Podemos entrar en una situación también en los deportes, que es lo que se está dando el fenómeno, ¿no? De repente es quién participa, una mujer, un hombre, pero es una constante encaminado a visibilizar, un constante cambio para que estas ideas cambien poco a poco y tengamos un acercamiento, como usted bien dice, a la igualdad y equidad. Pero efectivamente es una labor de deconstrucción, incluso de deconstrucción personal, porque efectivamente si queremos reflejarlo en algún tipo de espacio, en alguna partícula de nuestra sociedad, pues tendríamos que empezar nosotros con deconstruir algunas costumbres que las reflejamos a diario y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Que de repente, como usted bien dice, la mujer va al volante y no tendría que haber ningún tipo de razón por decir tiene que manejar mal. O sea, eso es una construcción que se ha generado y ha causado un estereotipo. Usted bien lo dice, en los transportes vía, cada vez hay más conductoras de Uber o de Didi o de otras aplicaciones y no tendría que ver ningún tipo de diferencia. Creo que es una cuestión, al contrario, es un acercamiento a la equidad y que se acerquen los derechos y que haya esa accesibilidad, ¿no? Al contrario, uno como hombre, bueno, a mí, yo que lo he visto, he quedado así como que admirado y fascinado, ¿no? De decir, oye, pues no, yo como hombre, yo también puedo hacerlo, puedo manejarlo, pero tú como mujer estás poniendo una muestra que lo puedes hacer. Y me gusta lo que estás haciendo, me encanta tu servicio, el trato que le estás dando a las demás personas, y te comportas a la altura. O sea, como hombre, tener esa perspectiva, ese pensamiento de admirar, de decir, sí se puede, ella lo hace, pero caemos en la cultura errónea de decir, cuando vemos que un carro, una camioneta o X vehículos es chocado y vemos que es una, pues tenía que ser mujer. Las mujeres son así. Las mujeres no sirven para esto. La mujer es muy tonta y no lo puede hacer. Ese es el error que tenemos nosotros y el estereotipo que nos han sembrado desde que somos niños, desde que estamos en una familia. Entonces, creo que poco a poco podemos romper todo ese tipo de estereotipos y esa forma de pensar, de analizar, de criticar, pero debemos de hacerlo de forma positiva. Yo siempre le he dicho a algunas mujeres, si lo puedes hacer, hazlo. Si no puedes, trata de hacerlo, pero también no puedo hacerlo tanto, pero necesito ayuda. Con gusto se ayuda. Entonces, creo que sería una buena forma de convivencia y de tener equidad y de tener un principio a la igualdad. Creo que eso cambiaría todo.
No está plasmado en una ley, porque en una ley no siempre nos hablan de género y nos hablan de igualdad, pero tampoco no nos manejan de cómo hacerlo, cómo construirlo, sino que nos ponen limitantes de respeto y si lo pasas, te castigo. Es todo lo que tengo que decir. Al contrario, gracias por justamente ese interés y de construirnos. Yo creo que tenemos una labor, vuelvo a repetir, las nuevas masculinidades, entender los derechos de una forma diferente, y ahí viene lo de la alerta de violencia de género. Las consecuencias de no trabajar justamente en esta perspectiva de género, pues vamos a recaer en violaciones a derechos humanos, tan fundamentales en estos ejemplos de nuestra vida cotidiana, es nuestro acceso a la justicia, nuestros derechos incluso a trabajar en lo que yo desee, en lo que yo quiera, siendo hombre, siendo mujer. No habría que haber una limitante, ¿no? Es garantizar justamente ese derecho, y si no lo trabajamos, si no hay esa alerta, no lo entendemos así, pues obviamente va a haber violaciones a los derechos humanos, se va a perpetuar y normalizar situaciones de violencia y de desigualdad, como las que se han mencionado a través de esta exposición, que bien atinadamente se han dicho con las personas que han participado, pues que encontramos desde nuestras autoridades, desde el espacio escolar, desde el acceso al trabajo en diversos espacios, en lo laboral, y encontramos, ¿no? Encontramos en todos nuestros ámbitos, en nuestros agentes de socialización, diferentes formas de estar normalizando la violencia, la desigualdad y vulnerando día a día los derechos humanos. Y que además estos procesos de impartición de justicia no se concluyen e impactan directamente, ¿no? En un tema legal, pues obviamente hay un impacto en la forma en que se denuncia, qué es lo que está denunciando y cuántos casos, por ejemplo, de violencia familiar, de feminicidio, de hostigamiento sexual, de abuso sexual hacia las mujeres, se están trabajando y no se están trabajando. Y en espacios más cotidianos, pues qué es lo que está pasando, incluso con este ejemplo de conducir, de nuestras labores domésticas, de nuestra labor en diferentes espacios. Hay que poner justamente atención. Estas creencias sociales, al formar parte de nuestra cultura, pues pudieran encontrarse al interior de las instancias que atienden a víctimas o se encargan de los procesos y la impartición de justicia. Yo creo que atendiendo y yéndonos a algunas comisiones de atención a víctimas, ahora tenemos esta famosa casa Violeta o el acercamiento a derechos, espacios específicamente para la atención a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Pues yo creo que el primer paso es saber si nuestros agentes, nuestros operadores, pues tienen este acercamiento a la justicia y si saben de esta perspectiva de género, o nuestra sociedad, en nuestra escuela, hay alguna clase que hable de perspectiva de género, de derechos humanos. Digo, es ahí aterrizar efectivamente, no solamente que esté plasmado en las leyes, hacerlo efectivo de alguna forma y realmente haya algún tipo de impacto. Y por ejemplo, aquí pongo la imagen de hombre mexicano que no ha llevado serenata, le falla lo macho. Y vámonos otra vez a la historia y estas creencias sociales, por ejemplo, de que el hombre lleva serenata y que si no lo lleva, pues le falta, entonces no es, como dicen, no es machito, no es macho. Yo creo que todo esto va sembrando este tipo de vulneraciones y violaciones a los derechos humanos. Y miren, aquí les pongo unas también imágenes de reflexión de qué es lo que se ha plasmado en diversos comerciales. Miren qué dice: casi tan complicado como una mujer, pero puntual. Por el otro lado encontramos, mientras más duro trabaja una esposa, más bonita se ve. Si lo analizamos y hacemos una visión crítica, pues nos está diciendo, uno de los comerciales es, pues casi las mujeres, por su naturaleza, aparentemente, y según el comercial, son complicadas. Y no encontramos discursos o canciones. Ustedes toman algún tipo de canciones, dicen, pues a las mujeres no se les entiende, a las mujeres hay que quererlas, las mujeres son complicadas, hoy no la hables porque de repente la mujer no se entiende si está de buenas o si está de malas. Y yo creo que todos estos discursos, pues es lo que venimos aprendiendo y de repente
vemos que son discursos totalmente violentos, ¿no? O esto de mientras más duro trabaja una esposa, más bonita se ve, predeterminando que mientras más esté en la casa, mientras asuma su rol de estar en el domicilio y haciendo sus labores del hogar, pues es más bonita, y ese es el estereotipo de belleza y de una mujer complicada, bonita, y debe estar en la casa. Entonces, lo pongo de reflexión para que veamos en dónde hemos crecido, cómo a través de diversos medios, pues viene esta réplica, ¿no? Y este engranaje de decir, sigue un patrón. Y de repente los que tienen el poder, porque estamos hablando de una cuestión de poder, pues los hombres no quieren perderlo y las mujeres viven bajo esa sumisión. Voy a pasar a la siguiente y miren, yéndonos a imágenes mucho más críticas y un análisis crítico de esto. La imagen anterior, Sí, lo escucho. la imagen anterior donde dice, mientras más duro trabaja una esposa, más bonita se ve. Y luego abajo le dice, de Gosh, honey, you seem to the drive, to the cooking. Eso recuerda que es una inspiración de una canción de un trovador de Nicho Hinojosa. No sé si la haya escuchado, ¿cómo se llama? Solamente hay que amarlas. Las cosas más bellas de esa creación, ¿no? Así Son las es. flores y ellas. Entonces, esa imagen me hace recordar, que ha sido una inspiración de la mujer, pero también tiene un poquito como que del estereotipo de género, como que la estamos haciendo más sensibles y más débiles que nosotros. Y si nos vamos a diversas canciones, habrá que ver un análisis, y es ahí donde visibilizar, porque las cantamos, las escuchamos, y qué es el contenido, ¿no? O sea, y también aquí recuerdo una canción de un cantante muy famoso. Yo creo que cuando escuchen la letra que voy a decir, pues la vamos a identificar, pues dice, mátalas, ¿no? Y sabemos y la replicamos y la cantamos, pero realmente está haciendo una apología a un delito que pues sabemos que es un feminicidio, claramente es un feminicidio, y nos encontramos ahora ante el dilema, algo contemporáneo, pues los narcocorridos, que sé que es otro tema, pero también visibiliza y hace a la mujer es la sensible, la mujer es la que está en casa, la mujer es la que no debes de entenderla, debes amarla, simplemente fíjate en su belleza, menospreciando la inteligencia y sus derechos. Es decir, volvemos otra vez, como bien dice, a esta canción, incluso de trova o rancheras, y vean cada canción, ¿no? Y hay un gran debate por el tema, por ejemplo, de la música reggaetón, la música que se escucha, lo que están escuchando. Actualmente en las escuelas conocen más clase de música, incluso la cantan, la repiten, hacen una réplica. ¿Y qué es lo que está diciendo esa canción, no? ¿Y qué es lo que se está incorporando, por ejemplo, en nuestra juventud, en nuestra niñez? O nosotros nos damos cuenta y la cantamos, ¿no? Digo, esa canción de Mátalas, pues creo que es muy explícita. Y busquemos en las redes algo de violencia o sexualizando a la mujer, cosificando. ¿Cosificando qué quiere decir? Haciendo objeto a un ser humano. Entonces, vean las imágenes tan crueles, y creo que esa cuestión de cosificar y hacer objeto a alguien, a un ser humano, pues miren, aquí lo encontramos, y estos son comerciales, sí, de la antigüedad, pero que nos pudieran dar una explicación de por qué hoy, en nuestra actualidad, seguimos replicando algunas cosas, ¿no? Aquí encontramos otra imagen que efectivamente dice en inglés, "It's nice to have a girl around the house". Es bonito tener a una chica, a una mujer alrededor de la casa. Incluso ven como un tapete, y son los comerciales provocadores y violentos, denigrando totalmente pues la dignidad de una persona. Y hoy entendemos que el contexto de los derechos humanos, y aquí está la imagen cruda, ¿no? Entonces voy a seguir a la siguiente imagen. Incluso aquí viene de unos curitas para las heridas, y dice, tienes quien te cuide, esconde la evidencia, ahora las heridas cicatrizan más rápido. Imagínense, esto es una evidencia de todo el tema de violencia familiar. ¿Cuánta violencia familiar sufren las mujeres? Violencia, como dijo la compañera que participó,
violencia vicaria, patrimonial, económica, los diversos tipos de violencia que vienen en las leyes, pero ¿sabes qué? Mejor aquí tienes para esconder tu evidencia, toma un curita, tápate la cicatriz y hasta ahí quedó, ¿no? Y hay que determinar cuántos casos de violencia familiar existen actualmente en México y que efectivamente ni siquiera se pueden denunciar o ni siquiera hay un acercamiento a la justicia por miedo a la revictimización o porque se vive el propio círculo de violencia dentro del propio hogar. Aquí encontramos otro de una marca muy conocida de desodorantes, de cuestiones para la salud. Deja de oler como niñita y huele a hombre. Volvemos a otro comercial que tiene características de violencia, que plasma efectivamente, ¿sabes qué? Como un hombre huele bien, y vean los comerciales actuales de desodorantes y dicen, ¿sabes qué? Esto es para hombre, usa este gel porque te hace ver mejor y te hace ser más hombre, y también usas este desodorante. Y aquí vienen algunos datos, digo, es un tema muy amplio, pero por ejemplo en México, y explicando el contexto de lo cultural, es el segundo lugar en turismo sexual infantil. En venta de mujeres encontramos Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, que existe el lenocinio, existe la trata de personas y que está a la vista de todos. Y la ONU en el 2018 comenta que cada día en México se cometen 7 feminicidios al día. Imagínense la gravedad del tema. Y eso nada más los que se denuncian o los que se conocen. Pero al día, por lo menos en México, desde el 2018, hay 7 muertes y asesinatos de mujeres, porque antes, por ejemplo, en Tijuana decían las muertas de Juárez, pero no son las muertas, son las asesinadas de Juárez. Alguien las asesinó. Ahí vemos el nivel crítico que mientras estamos dando esta exposición, en nuestra realidad mexicana hay 7 feminicidios por lo menos denunciados, ¿no? No sabemos los datos o las personas o las mujeres desaparecidas que están en categoría de desaparecidas porque no hay una evidencia, no hay un cuerpo del delito, pero por lo menos 7 diarios en México. En contraparte, solamente el 23% de los hombres víctimas de algún tipo de violencia denuncian. De repente también cabe la posibilidad de que los hombres sufran algún tipo de violencia por parte de sus parejas, pero no lo denuncian por pena al qué dirán y no hay un acercamiento, ¿no? No hay esa cultura justamente por todos los estereotipos o qué dirán si yo voy a denunciar que sufro algún tipo de violencia, algún tipo de acoso, algún tipo de abuso, pues ahí está. Y más del 90% de juicios de guarda y custodia se resuelven a favor de la madre, aunque hay casos en los que no es lo más adecuado. Volvemos a los roles de género, o sea, aquí la igualdad y la equidad, pero tanto hombres como mujeres podemos ser víctimas. Obviamente hay que determinar que las mujeres a lo largo de la historia, pues es indudable que son las que han sufrido la mayor violencia en todos los aspectos. Y aquí rápidamente, bueno, creo que hemos hablado de los derechos humanos, lo voy a decir a qué se refiere, es que son inherentes a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción, lo mencionamos, es sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, pues que atente contra sus derechos humanos o su dignidad humana, y no debería haber ningún tipo de discriminación. Quisiera mencionar, digo, yo sé que el tiempo se está yendo muy rápido, pero pues algunos tratados o para los defensores de derechos y las defensoras de derechos humanos, pues algunas convenciones. Existe la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW se celebró en Nueva York, y pues es un gran avance a la defensa de los derechos de las mujeres para evitar algún tipo de discriminación en todo el panorama, y la cual México pues es parte de esta CEDAW, entonces tiene que guiarse por todas estas leyes. Fue ratificada por los 187 países, México está en esta convención, en esta CEDAW, y pues es el compromiso como Estado de evidenciar, sancionar y castigar, y además tomar todas las medidas especiales para su eliminación. Adoptar medidas para la modificación de patrones culturales que, gracias a las participaciones,
pero efectivamente establece todos los parámetros, además de legales, públicos y sociales, para que no sufran esta violencia, esta discriminación las mujeres. Suprimir todas esas brechas de desigualdad y garantizar sus derechos humanos. Y trabajar para que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en cada uno de sus ámbitos, y además de igualdad, bueno, pues ya sabemos que el concepto de equidad. Quisiera mencionar algunos instrumentos internacionales y nacionales para la defensa. Habría que acotar cada uno de ellos, pero bueno, por el espacio es complicado, pero no puedo dejar esta charla sin mencionar que lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, en la Convención Belém do Pará, que justamente se celebró en Belém do Pará y fue parámetro para establecer los tipos de violencia que puede sufrir una mujer. Antes nada más era decir violencia física, pero esta convención marcó parámetros interesantes en el sentido de que ya hay violencia vicaria, hay violencia patrimonial, hay violencia económica, psicológica, sexual, obstétrica, todo el tipo de violencia la podemos encontrar en este tipo de convenciones, y que ya es parámetro nacional, y que México está obligado a verificar cada una de las convenciones y tratados para la prevención y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Lo contamos también en la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, y en nuestro sistema interno, en nuestro derecho nacional, pues lo encontramos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla. Esos son algunos de los marcos legales que podemos encontrar a nivel nacional e internacional. ¿Y esto qué es lo que nos da de defensa? Encontrar diversas aproximaciones a la interseccionalidad. Interseccionalidad es que si hay violaciones a los derechos humanos, podemos encontrar sexismo, homofobia, racismo, discriminación, falta de acceso a la justicia, y todos se van complementando, porque si violas un derecho, si violas la dignidad de una persona, lo más seguro es que es una cadenita. De repente se va a ver afectado no solamente un derecho, cuando vemos ya son un sinfín de derechos, solamente por la vulneración de un derecho. Es decir, hay una interseccionalidad entre lo que nos sucede y los derechos, y que pueden recaer en lo que acabamos de mencionar, como el racismo, la homofobia, el sexismo y los que hemos mencionado a lo largo. Y para finalizar, pues quisiera mencionar y abrir una pequeña, si hay alguna ronda de preguntas, pues ¿qué es el feminicidio? Que yo creo que es el crimen más atroz y que desemboca justamente en la muerte de una mujer. Hubo una disputa legal, antes nuestro código lo manejaba, y todavía hay defensores que lo quieren manejar como homicidio. Y decir, ¿pero por qué? Y otra vez el discurso de todos somos iguales, entonces la muerte de una mujer y de un hombre debe ser homicidio, ¿no? Incluso el homo de uno, hombre, y no se entendía justamente de que el feminicidio venía a través de una razón de género, y que no era un delito particular, sino que habría que entender hasta dónde llegó, y es ahí donde se le denominó feminicidio y no homicidio. Y bueno, ya tendríamos que entrar algunos autores que lo definen, pero quisiera mencionar, y con esto termino mi presentación para abrir una ronda de preguntas, pues entender qué es el feminicidio, y encontramos algunos supuestos para que veamos dónde recae pues todo este tipo de violencia. Lo encontramos en el artículo 338 de nuestro Código Penal para el Estado de Puebla, y es quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y lo encontramos en la fracción primera que dice, el sujeto activo lo cometa por odio o aversión a las mujeres. Ahí encontramos una razón de género, y que viene a través de la cultura. Hay personas, hombres, que por el simple hecho de ser mujer, perpetúan un odio y una aversión a las mujeres, por el simple hecho de serlo, ¿no?
y que esto venimos otra vez con la construcción social, la educación. Entonces es considerado, por lo menos por la ley, como un feminicidio, por una razón de género, por odio. En su fracción segunda encontramos que el sujeto activo lo cometa por celos extremos respecto a la víctima. ¿Cuántos hemos encontrado que por cuestiones de celos, o lo que ahora llamamos relaciones tóxicas, y que disfrazamos que el celo es los celos son normales? Pues imagínense que por celos, ¿cuántas muertes? Y pregúntenle a las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, ¿cuántos casos han derivado en el feminicidio por medio de los celos? Cuando existan datos que establezcan que la víctima existan mutilaciones degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o la violación sexual. Aquí encontramos algunos casos de incluso de mujeres defensoras de los derechos humanos, las madres buscadoras, que han sido, también imagínense, siguen buscando a su persona desaparecida, a su hija desaparecida, y las han matado. O sea, tal cual han cometido, les han cometido un feminicidio, y todavía les dejan algún tipo de carta, algún tipo de pancarta, algún tipo de discurso, para decir, como una muestra de si tú defiendes sus derechos, o si tú te proclamas, pues mira, te puede pasar esto. O sea, es un atentado, y la ley también lo establece, como que es una razón de género, ¿no? Incluso la necrofilia, tormentos, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, o cualquier otro sujeto activo en contra de la víctima. Cuando hay este tipo de violaciones, muchas veces son por parte de los conocidos. Que el tío cometió la violación, que era la pareja, que es el exnovio, que es el jefe de trabajo. Encontramos algún caso apenas en el norte, donde el jefe tenía justamente una obsesión por alguna de las empleadas, y bueno, no tiene mucho que encontraron el cuerpo de la mujer, y a dónde recayó. Nuestros núcleos más cercanos de repente son, y para la ley es una agravante, pues que efectivamente pues sea dentro de entornos pues que comúnmente se relacionan las mujeres. Que haya una relación sentimental, afectiva o de confianza. Volvemos al tema de que los que están cometiendo los delitos pues resultan ser las personas pues más cercanas, o son familiares, o algún tipo de, en la escuela, por ejemplo, los compañeros de la escuela o del trabajo, pues también la ley lo prevé como que es una razón de género. Existen datos que establecen que hubo amenazas relacionadas con el tipo delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Miren, les dejo estas fracciones, este artículo, como lo mencionábamos, de la violencia familiar, pero en general es todo lo que tiene que ver con el repudio, con la aversión, con el odio hacia las mujeres, y que es considerado como una razón de género. Desde el odio, desde los celos, desde los diferentes agentes de socialización familiar, laboral, escolar, la relación cercana, las amenazas justamente que pueden sufrir las mujeres, algún tipo de acoso que se ve reflejado, o que haya sido incomunicada. Hay casos donde las mujeres han sido incomunicadas. Imagínense, me tocó alguna vez cuando estaba en el servicio público de atención a víctimas, donde el esposo tenía, imagínense a qué grado, tenía amarrada a su esposa y no la dejaba salir por cuestiones de celos. Entonces, todo eso puede recaer. Obviamente empiezan por lesiones, por violencia familiar, pero en algún momento, y lo vemos en nuestros datos actuales de México, pues pueden recaer en un feminicidio, y todo a través de lo que se ha vivido históricamente y llega a la muerte de una mujer. Entonces, espero que les haya sido del agrado esta charla. Es un tema de debate, pero la intención es que haya esa perspectiva, esos anteojos de género, y que el día de mañana, o antes de dormir, haya una reflexión y de decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo desde mi posición individual? ¿Qué está pasando en la sociedad? Y de repente tener las herramientas, los aportes primero para entender
qué es el género, qué es nuestra identidad, qué es el sexo, qué son los derechos humanos, cómo los puedo defender, qué leyes existen para poder ejecutarlos y realmente día a día poder hacer una deconstrucción e ir poco a poco ante este estereotipo, esta imagen que siempre se ha dado desde niños, que es lo que vivimos en nuestra familia, en nuestras escuelas, y que realmente pues haya una reflexión. Yo creo que el quehacer, ser agentes de la realidad, pues es lo que yo pudiera dejar de mensaje. No solamente basta con que pues, haya una exposición, que conozcamos las leyes, sino pues que cada uno pues aterricemos y que nos llevemos una experiencia, un aprendizaje, y pues realmente pues hacer un cambio. Yo creo que el cambio empieza poco a poquito, y lo van a ver nuestros hijos, nuestras hijas, pero que seamos un presente para que efectivamente pues se respeten los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres. Entonces, por mi parte es todo. Si hay algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, pues me gustaría escucharlo, alguna observación, algo, y por mi parte pues sería todo. Agradezco mucho la atención, les agradezco el